¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios es nuestro fascinante encuentro día tras día con el Señor Todopoderoso. Un palpitante desafío de victoria para todo el que quiere seguir. Una palabra de ánimo para el vivir cotidiano. Escúchalo en la voz del apóstol Octavio Moreno. Bienvenido. El reino de Dios, segunda parte. En el programa anterior estuve hablando acerca de el reino de Dios y el conocimiento que debemos tener de él. Pero Adán perdió el reino a causa del pecado, entonces Satanás comenzó a gobernar desde ese tiempo y hasta el tiempo de Cristo, Satanás gobernaba. Pero Jesucristo vino precisamente para restaurar el reino de Dios. Esta es la razón por qué cuando Jesús fue tentado en lo que se conoce como el monte de la tentación, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, entonces el diablo llevó a Cristo a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré el poder de todos estos reinos y sobre las riquezas que hay, porque a mí me han sido entregados y a quien quiera lo doy. Aquí encontramos la atribución, el atrevimiento de Satanás de tentar al mismo Hijo de Dios, ofreciéndole los reinos y las riquezas con el fin de que lo adorara. Pero Jesús le resistió. Pero hay una frase interesante en ese versículo. Satanás dijo, a mí me lo han entregado y yo a quien quiera lo doy. La pregunta que surge es, ¿quién le entregó el reino a Satanás y las riquezas de este mundo? Solamente la Biblia puede darnos respuesta, y fue precisamente Adán quien entregó las llaves, el reino, los derechos y las riquezas a Satanás a causa del pecado y empezó a ser esclavo a partir de ahí. Pero precisamente Jesús vino para restaurar el reino de Dios en aquella venida cuando estuvo sobre la tierra. En el libro de Lucas también, capítulo 19, versículo 10, Jesucristo dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿qué se había perdido? Lógicamente, el reino de Dios. Y vino a restaurarlo. Por eso Jesús fue enviado a predicar el reino de Dios. Él manifestó esa predicación con hechos poderosos. Y cuando mandó a sus discípulos, les dijo y les dio las mismas capacidades. El mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Y dice ahí en Mateo 4:17 que Jesús vino predicando el reino de Dios y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 23 añade que Jesús recorría toda Galilea enseñando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús vino a restaurar el reino, a demostrar que el reino de Dios es poder de Dios y que el mensaje central debe ser el mensaje del reino. Luego envió a sus discípulos con el mismo mensaje y con el mismo poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Y les dijo, de gracia recibieron, den de gracia, como quien dice, lo mismo que yo he hecho, háganlo ustedes, y el pueblo será bendecido. Y finalmente, quiero mencionar aquí en este tema que los discípulos salieron y cumplieron la orden del Señor. Pero Jesús no quedó contento con esto, sino que Él les autorizó y dijo,
Así como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo los envío a vosotros. Y les dio la misma autoridad y poder para continuar predicando el reino de Dios. Mañana estaremos hablando acerca del segundo punto sobre la práctica del reino, la cultura del reino. Mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.